Our next speaker is Juan Manuel Juarez. He's a chemical engineer working for 8 years in olfactometry consultancy. Since 2010, he's been project manager at Aqualogy. He has several papers published, 2 patents, and several contributions in international congresses. Mi presentación pretende, compartir con todos ustedes una herramienta que realmente no es una herramienta nueva, es una herramienta que existe a través de una norma que está consolidada desde hace años. Lo que sí que hemos hecho es adaptarla a las nuevas tecnologías de Internet para poder complementar así todas las metodologías y todos los mecanismos de los que se han venido hablando hasta ahora, con el fin de poder solucionar los problemas de olores del mundo industrial, ¿no? En esta rueda pretendo sintetizar cómo sería esa secuencia lógica en la que deberíamos plantearnos cómo poder solucionar los problemas de impacto ambiental por olores. Siempre hay que partir de un buen diagnóstico. Hemos estado hablando durante todos estos 2 días sobre diferentes metodologías estandarizadas a nivel cada vez más mundial que pueden ser utilizadas para poder evaluar en cada industria, en cada cliente, en cada sector, cuáles son las fuentes que están produciendo problemas y a partir de las medidas en campo, a partir de las medidas en la propia instalación o en los alrededores en Invisión, pues poder elaborar una serie de conclusiones con el fin de solucionar el problema, planteando soluciones en diferentes ámbitos, que pueden ser desde soluciones sencillas, partiendo de mejora de las condiciones de dispersión, partiendo de mejora de las condiciones de ventilación en edificios de proceso, para que todo el aire contaminado con olores pueda ser extraído de la manera más adecuada hacia otros sistemas fin de línea, que pueden ser de mayor o menor complejidad, dependiendo de las emisiones y dependiendo de las características de cada instalación, para al final poder obtener una solución permanente al problema de los olores y que permita la mejor coexistencia de la industria y la sociedad. Entonces, este es el esquema principal, pero no siempre es fácil interpretar cómo podemos empezar a trabajar en ese esquema. Está claro que para solucionar un problema lo primero es diagnosticarlo, pero no siempre está claro cómo podemos empezar a identificar esas fuentes de olor que están produciendo el problema, hacer esa medición y en función de toda la información acumulada, que es importantísimo conocer también las características del proceso en el que se pretende trabajar, pues intentar plantear soluciones. Entonces, ¿cómo se puede empezar? ¿Cómo podemos iniciar este ciclo? A mí solo se me ocurren 3 maneras. La primera manera es que la propia industria, el propio industrial, requiere hacer un autocontrol de sus emisiones para ver qué es lo que emito, en qué situación estoy y a ver cómo lo puedo solucionar. La otra vía es a través de normativas específicas, ya sea a nivel local o a nivel estatal o a nivel federal en algunos casos. Y hay otra parte que no está tan clara, al menos en España, no está tan clara cuando hay presiones sociales, no hay una normativa que requiera esa acción, cuando la industria no está interesada en un autocontrol. ¿Cómo se empieza, ¿no? Esas presiones sociales, porque cuando existe una molestia, ¿cómo se puede avanzar hacia activar todo ese proceso de estudio, ¿no? En España no está nada claro, no hay un mecanismo claro en el que las autoridades puedan decir cómo comienza, ¿no? Porque si hay quejas, está claro que hay molestias, pero esas quejas muchas veces no responden, y Carlos lo mencionó esta mañana, no siempre responden a criterios objetivos de olor. A veces hay, además, otros criterios que pueden ser de todo tipo, ya personales, incluso económicos, que hacen dudar vale, sí hay molestias, tenemos que actuar, pero ¿cuándo empieza a ser un problema, ¿no? Entonces, esa parte no tiene del todo una solución fácil, ¿no? Y es por eso que nosotros planteamos utilizar unas normas que ya llevan mucho tiempo existiendo, que están muy consolidadas, que son las normas VDI 3863 alemanas, la parte 1 y la parte 2, que lo que pretenden es, a través de cuestionarios, ya sea a través de un solo cuestionario o a través de cuestionarios repetitivos durante el tiempo, pues poder evaluar esas quejas
de una manera objetiva y poder tratar según zonas que estén afectadas por esas molestias, pues poderlas evaluar de una manera más objetiva y estadísticamente correcta, ¿no? Esta herramienta, con soporte web, hicimos el primer estudio piloto en una ciudad costera española del Mediterráneo, donde era conocido que existía un polo industrial bastante importante cerca del puerto y que se producían molestias, ¿no? Las autoridades públicas ya habían registrado episodios de molestias en diferentes zonas y lo que querían era, bueno, pues de algún modo, con ese conocimiento que existía ya, pues validar esta herramienta, ¿no? El proceso que sigue es muy sencillo. Lo primero que hay que realizar es seleccionar las áreas de investigación y control, las áreas donde se quiere realizar este estudio, que deben de estar, uno debe estar seguro de que están afectadas por las molestias de olores que se quieren de algún modo investigar, ¿no? Una vez seleccionadas esas áreas, se seleccionan los residentes que van a participar en ese estudio y, bueno, la norma explica las características que deben de cumplir esos residentes para proceder al proceso de encuestas propiamente dicho. Y una vez que se tienen todos los resultados, se analizan y se le pretende dar, pues, un sentido estadístico para poder evaluar efectivamente cuál es el estado de esas zonas y cuál es el estado, si podemos obtener alguna información más sobre el carácter de esas molestias, ¿no? En este caso, la selección en las áreas de investigación y control, se seleccionaron dos tipos de zonas. Las zonas de investigación 1 y 2, esta es la zona 1, la zona 2, que es donde ya se producían molestias con anterioridad, ¿no? Ya existían registros, ya se sabía que en esas zonas existía un problema y la entidad pública de la que estoy hablando quería comprobar cuál era el grado de veracidad que podía tener esas quejas, ¿no? Asimismo, se seleccionó otra zona de control alejada de esas zonas potencialmente emisoras. Aquí vemos que tenemos una planta petroquímica, una refinería, incluso tanques de almacenamiento de crudo bastante importante, aquí también. Aquí tenemos una estación de depuración de aguas residuales, etcétera. Y aquí arriba tenemos un polígono industrial que, aunque no era especialmente conocido por sus emisiones, pero bueno, también existía esta posibilidad, aunque ya digo que no existían registros de esta zona en ese sentido, ¿no? Una vez seleccionadas las zonas, se seleccionaron los residentes de cada zona. Esa selección, como ya he dicho, se llevó a cabo según los criterios de la norma y se seleccionaron en total 25 residentes, ¿no? Como era un estudio piloto y queríamos ver el comportamiento de la herramienta en realidad, optamos por un número de residentes bueno, no especialmente grande, ¿no? La zona 1, la más grande, constaba de 12 personas, la zona 2 de 7 personas y la zona 3 de control con 6 personas, ¿no? Una vez seleccionadas, se efectuaron diferentes reuniones para informarles sobre el propósito del trabajo, la metodología a seguir y lo que se esperaba de ellos que hiciesen, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, la página donde esas personas pueden ingresar sus datos en la herramienta, sobre todo, bueno, con datos personales, etcétera, y su posición en el mapa, ¿no? Que pueden, a través del propio cursor, pueden situar en el mapa exactamente dónde está su domicilio. Una vez seleccionados los panelistas, se optó por llevar a cabo los dos tipos de encuestas que vienen en la norma. Las encuestas sencillas sistemáticas, que consisten en una hora concreta al día previamente acordada. Los residentes tienen que responder una sencilla pregunta y es: ¿se percibe olor? Tienen que responder sí o no. En el caso de que sí se perciba, tienen que clasificarlo en función de una escala de categorías, evidentemente desde no molesta nada o hasta el olor pues es intolerable, ¿no? Y se realizó durante 2 meses. Desde el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, ¿no? Asimismo, también se realizó el otro tipo de encuesta, que es la realizada una sola vez, a mitad más o menos del periodo anterior. Y esta encuesta consta de un mayor número de preguntas del tipo, pues, ¿cómo de grave es la contaminación en su zona residencial? ¿Es intolerable? ¿No es intolerable?
tiene algún efecto somático en usted por el tema de los malos olores, etcétera. Y cada una de las preguntas está también escalada según este tipo de valoración, ¿no? Desde, bien, no tengo ninguna molestia, hasta, bueno, esto es insoportablemente grave, ¿no? La molestia por olores que tengo en este lugar, ¿no? La mayoría son escalas verbales y hay una pregunta que pretende también darle una escala gráfica a lo que es la percepción, ¿no? En cuanto a los resultados, comienzo por las encuestas sistemáticas. Las encuestas sistemáticas, como ya mencionó un ponente con anterioridad, se pueden evaluar a partir del índice de molestia, que es el sumatorio de las respuestas individuales para cada categoría multiplicadas por un factor de peso. Ese factor de peso es cuanto más desagradable es la percepción, mayor es ese factor de peso, dividido por el número total de observaciones. Este valor puede oscilar entre 0 y 100 unidades, ¿no? En este caso tenemos que para cada día el nivel de molestia pues, no es demasiado alto. No es demasiado alto y, bueno, está bastante alejado del 10. Aún así, existen percepciones de la gente considerándolo como molesto, ¿no? Se les indicó también que una vez finalizada la evaluación, a nivel de comentario, identificaran el tipo de olor que estaban percibiendo. Esto no es un porcentaje, perdón, aquí hay una rata, esto es el número de percepciones, ¿no?, que hicieron dentro de ese periodo de tiempo. Y, bueno, coincidiendo con la situación del polígono industrial del que estábamos hablando, pues 54 de las observaciones positivas fueron debidas a olor químico, petroquímico, a humedad. También es cierto que fue una época donde parece ser que llovió bastante. Alcantarillado, aguas residuales, 41, también bastante presencia de este tipo de olor. Y tráfico rodado, con 28. Entonces, si miramos las respuestas individuales por cada zona, podemos ver que, bueno, viendo pues, 2 días aleatoriamente, mayormente las respuestas fueron bastante homogéneas durante todos los días. Podemos ver que en la zona 1 sí que es cierto que se perciben ciertos episodios de molestia, ya que empiezan a ser importantes, pero casi todas las percepciones indican que la molestia es bastante asumible. Que eso ya no ocurre tanto con la zona 2. La zona 2 parece ser que tiene un mayor número de molestias de carácter más negativo. La zona 3, en cambio, vemos que parece ser que no hay ningún tipo de molestia, ¿no? Esto ocurre, bueno, en 2 días aleatorios, pero si observamos una media de los 2 meses, vemos que efectivamente se confirma esa tendencia, sin ser los valores demasiado molestos, pero sí que es cierto que la zona 2 se puede ver que presenta un mayor número de molestias o molestias más graves que en las otras zonas, ¿no? Estas son las consecuencias del estudio sistemático. Vamos a ver si coinciden con las del otro estudio basado en una sola encuesta que se llevó a cabo a mitad de ese periodo, ¿no? En este caso se responde una sola vez a esa encuesta y para cada pregunta, para cada zona, se establece un estudio estadístico o un tratamiento estadístico en función de las respuestas positivas a cada categoría. Se establecen unas frecuencias relativas y con todos esos datos se calcula la media aritmética, la desviación estándar, varianzas, etcétera, para poder llevar a cabo un estudio de comparación estadística para cada pregunta y para cada zona. Es decir, el objetivo final es comparar unas zonas con otras, principalmente las zonas de investigación con las zonas de control, donde se supone que no hay molestias debido a ese polo industrial, ¿no? Estos son los resultados que obtuvimos para 3 de esas preguntas. Vemos que esta es la frecuencia relativa de la respuesta. La zona 1 es la azul, la zona 2 la roja, la zona 3 la amarilla. Esta es el eje X, son las respuestas, las categorías de las respuestas, donde 0 es no molesta nada, hasta, bueno, conforme va aumentando, pues evidentemente el nivel de molestia va aumentando también, ¿no? En este sentido podemos ver ya concordancias con los resultados que hemos obtenido del otro tipo de modalidad, ¿no? Vemos que la zona 2 presenta frecuencias relativas más desplazadas hacia el tono desagradable, ¿no? Mientras que la zona 3, la zona de control, tiene las frecuencias relativas desplazadas a la zona donde no hay molestias.
Y la zona 1, que está en medio, ¿no? Presenta molestias de, bueno, un poco comportamientos de las dos zonas. En otras dos preguntas obtenemos el mismo grado de respuesta. Vemos que la zona 2 siempre se desplaza más hacia la zona más desagradable, mientras que la zona 3 hacia la zona más agradable y la zona 1 está ahí en medio, ¿no? Entonces, para cada pregunta y para cada zona se hizo el test de comparación y en 8 de las 10 preguntas se obtuvo este resultado. Entre la zona 1 y la zona 2 sí existían diferencias significativas a nivel estadístico. Entre la zona 1 y la zona 3, que es la de control, no existen diferencias significativas a nivel estadístico. Y entre la zona 2 y la zona 3, las dos zonas la zona de control y la zona de investigación 2, sí existen diferencias significativas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los resultados proporcionados por la zona 2 son suficientemente diferentes a los de la zona de control como para considerar que si en la zona 3 no existen molestias, en la zona 2 sí las hay. En el caso de la zona 1 no se ha obtenido tanta diferencia. Entonces, por eso el tratamiento estadístico no considera que hay suficientes molestias o la molestia no es de tanta entidad como para poder descartarla, para poder decir rotundamente que sí que hay molestias o no hay más molestias que en un sitio donde en principio no hay actividad industrial. Si observamos esos resultados con la rosa de vientos de la meteorología de esos 2 meses donde se hizo ese estudio, vemos que efectivamente tiene sentido los resultados que arrojan, ¿no? Porque los vientos predominantes que vienen de esta dirección pasan justo por encima de ese parque de almacenamiento de crudo, llevándolos directamente hasta la zona 2, ¿no? Entonces, obtenemos una concordancia más, ¿no? Primero, estamos obteniendo un resultado que concuerda con los datos previos que tiene esa entidad y que quería hacer el estudio. En segundo lugar, tenemos un resultado que concuerda con los 2 tipos de encuestas que se han hecho, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos un resultado que concuerda con los vientos predominantes de esa localización durante ese periodo de estudio, ¿no? Por tanto, como conclusiones, y ya termino, este software es una nueva herramienta, una herramienta online basada en normas que ya existen con anterioridad y que están consolidadas, que permite, de alguna manera, tratar estadísticamente las molestias que puede sufrir un municipio debido a diferentes razones, ¿no? De las zonas que se han estudiado, 2 eran consideradas como zonas de estudio, 1 era considerada como zona de control y el estudio estadístico ha arrojado la conclusión que la zona 2, que es la que presenta más molestias en función de los datos que han obtenido con los 2 tipos de encuestas, pues es consecuente con los resultados de los 2 tipos de encuestas y con la metodología del entorno. Está claro que este, al ser un estudio piloto que hemos querido probar en un entorno donde ya se conocía que había molestias, ha sido realizado con un número de personas reducido, que para obtener resultados más robustos, estadísticamente hablando, debería aumentar el número de personas, pero a priori parece que responde adecuadamente a los fenómenos reales que han ido ocurriendo en esa ciudad y que se han ido registrando. Y bueno, es una herramienta más que se puede utilizar para tratar todo este tema complejo que es de los olores, donde, según lo que hemos estado hablando estos 2 últimos días, no es fácil llegar a conclusiones claras en función de diagnósticos. Es un problema complejo y esta, bueno, pues es una herramienta más que podemos utilizar para llegar a conclusiones más claras y poder ir avanzando en un proceso de investigación con el fin de terminar con problemas de olores, con molestias y que la industria y la sociedad puedan convivir de forma pacífica, por así decirlo, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.